Dios les bendiga, qué bueno que están ustedes ya aquí. Hoy la palabra que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros es la siguiente. Hoy Dios nos dice, avanza, no te detengas. Hoy Dios te dice a ti, avanza, no te detengas. El fundamento bíblico de esta palabra que hoy Dios tiene para ti está en Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios pondrá en tu camino todo lo que te hace falta. Tú solo ten fe y sé obediente. La fe y la obediencia es lo que necesitamos para seguir avanzando por este camino, que aunque estrecho, Dios nos pide que permanezcamos firmes y que no nos salgamos ni a diestra ni a siniestra. Han sido días difíciles donde tal vez la escasez ya tocó tu casa, la economía no está bien, la enfermedad llegó, las fuerzas te faltan, pero Dios te dice, ten fe, nada te faltará en tu camino. Yo voy a proveer todo lo que te haga falta. Lo único que necesitas es seguir avanzando y creyendo que yo estoy contigo, que no te dejaré ni te desampararé. La fe, iglesia, abre puertas. La fe mueve montañas, crea nuevas salidas y nuevas opciones. La fe te ayuda a encontrar la salida. La fe crea el milagro donde no lo hay. La fe pone en tus manos lo que no has podido tener, tu sanidad, tu bienestar, tu salud, tu seguridad. Confiar en Dios es estar totalmente seguro. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe. Aun cuando no se puede ver, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Escucha bien y recuerda bien esta palabra. La Biblia dice que antes que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, como el diluvio, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia por su confianza puesta en Dios. Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos, él era ya muy viejo, les dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar.
del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio. Y es que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tienen vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo iba a obedecer o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso, cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que mataran a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo, porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podían hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios los maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir. Como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios les daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas de los israelitas. Así el ángel enviado a matar no les hizo daño a ningún hijo mayor de las familias de los israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos esos enemigos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió, junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron grandes incendios, escaparon de los que mataron con espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en 2 con una sierra y los mataron con espadas. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropa hechas de piel de oveja o de cabra.
eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tiene un plan mucho mejor para que nosotros recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Esto es la fe, iglesia. Tú ten fe, solo avanza y no te detengas. Esto es lo que Dios te dice hoy. El ser obedientes, el obedecer, te pondrá y proveerá todo lo que tú necesitas en tu camino. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre las leyes que te dio mi servidor Moisés. ¿Dónde? En la Biblia. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer este libro de la ley llamado Biblia. Estúdialo de día y de noche, pero ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte, iglesia, y que seas muy valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios es y te ayudará por donde quiera que tú vayas. La obediencia puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Escúchame bien, la obediencia puede ser la diferencia entre tu éxito o entre tu fracaso. Dios bendice y les provee lo que tú necesitas, iglesia. A quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les va a salir bien. No con los malvados no pasa lo mismo, iglesia. Con los malvados son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nadie los va a poder salvar. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, iglesia, Dios cuida a los buenos. Dios cuida a los que le obedecen, pero a los malvados se encaminan directo al fracaso. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les ha dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra. Escúchame bien y te repito de nuevo esto. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les ha dado, serán un pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá, escúchame bien, a donde quiera que vivan, sea en el campo o sea en la ciudad. Dios bendecirá a tus hijos, tus cosechas, tus ganados, o sea, tu trabajo, tus negocios, todo lo que tú emprendas. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serás muy feliz en el país que Dios te dé, en la nación donde Dios te ponga, en la colonia donde tú vivas. Nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes, escúchame bien, ejércitos en orden de batalla, miles de ellos, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedeces a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán un pueblo especial. Entonces los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados, su esfuerzo, todo eso se multiplique, sus ganancias se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos, donde guarda la lluvia, y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado, nada, escúchame bien. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarle a muchos sobre esta tierra. Si ustedes obedecen, escúchame bien, los mandamientos de Dios y nunca los desobedecen,
ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo, siempre serás la persona más importante del mundo, siempre serás el hijo de Dios más importante del mundo. La Biblia nos habla que hay caminos que parecen rectos, iglesia, pero no todos terminan por ser buenos. Hay gente que parece que nos va a hacer bien, que parece ser buena alternativa con nosotros, pero no todas las cosas son lo que aparentan, iglesia. Lo realmente bueno está alineado en el plan y la palabra del Señor. Cuando uno está en el camino de Dios, sabe que Él siempre avanza. Las Escrituras dicen que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas la va a completar. El Señor comenzó algo que lo va a completar en tu vida. Aunque parezca difícil, avanza, porque Dios va contigo. Dios le dijo a Josué que avanzara porque todavía no había terminado el plan. Dios es un Dios de planes y de propósitos. Cada uno de nosotros tiene un propósito que nos está moviendo hacia adelante, iglesia. Dios quiere que avancemos más allá de las circunstancias, de los momentos difíciles que estamos viviendo, de las puertas que se cierran. Dios le dijo a Josué que se levantara y pasara el Jordán. Hoy Dios te dice: avanza, no te detengas, pasa tu Jordán. El Señor le decía que el Jordán era su límite, pero conmigo Dios le dijo a Josué que el Jordán era el límite de él, el límite que él se estaba poniendo. Pero Dios le dijo a Josué: conmigo no hay límites, no hay Jordanes que no puedas pasar. Todavía hay más. Ahora es momento de levantarte, de avanzar y no detenerte, y tomar la posesión de las promesas que te he dado. Dios tiene cosas mayores para ti, poderosas para cada una de nosotros. El Señor nos dice que todavía no ha completado lo que tiene para tu vida, para tu ministerio, para tu casa y para todo aquello por lo cual te ha salvado y transformado. Es el tiempo de ponernos en marcha otra vez, iglesia. Levántate, avanzar a pesar de las circunstancias. Josué y el pueblo estaban pasando por un tiempo muy difícil, y el Señor les dijo que avanzaran a pesar de los problemas y de las circunstancias. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios te recuerda hoy. A pesar de las emociones y del cambiante estado de ánimo que hay en nuestra vida, no te caigas, no te desanimes, no te detengas por lo que estés viviendo. Necesitamos apoyarnos, necesitas apoyarte en las promesas de Dios, esas promesas que nunca se te deben de olvidar. Ya Dios le había dado el territorio a Josué, ya Dios le había dado la victoria. Jesús preparó de antemano los caminos para que anduviésemos en ellos. Tenemos que caminar en los planes de Dios. Él ya resolvió todo, iglesia. Josué necesitaba saber que Dios le estaba pidiendo que avanzara. Tú necesitas saber hoy que Dios te pide que avances y no te detengas. Básate justamente en las promesas de Dios, iglesia, y en los dichos que Él le dio a Josué, que Él le dio a Moisés, que Él le dio a todos esos hombres que están escritos en la Biblia. Las palabras eran: toma la tierra y avanza. Pues las promesas de Dios se cumplen. Todos los días tenemos que levantarnos, iglesia, y declarar que Dios está con nosotros. Ese mismo Dios poderoso que estuvo con Moisés, con Josué, está contigo hoy. En Cristo, cuando hablamos de la tierra prometida, estamos hablando en primer lugar de lo espiritual, de la plenitud de todo lo que encierra conocer a Dios. Estamos entrando a una nueva dimensión de paz, de gozo. Esto es todo lo que es el Señor para nuestras vidas. Esta es la esencia de Dios. Es volver a entender el plan y el propósito que tiene para nuestras vidas, porque tal vez hoy se te olvidó. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que tuviese comunión con Él, intimidad, y que lo conociera. En esa libertad se paseaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios también les dio carácter, les dio autoridad y la capacidad de multiplicarse. Estas cosas son las que Dios quiere restaurar en ti y en los tuyos el día de hoy, en este tiempo. En Josué vemos que hay una promesa de conocer a Dios muy cercanamente, no como una religión, iglesia,
sino conocerlo cada día más. El Señor nos ofrece su poder para avanzar y así desalojar, quitar, eliminar a los enemigos que ocupan o que están obteniendo nuestras promesas. En ese momento de que te hablo de Josué, esos enemigos eran los cananeos, eran los heteos, los jebuseos. Hoy pueden ser los miedos, iglesia, la inseguridad, etcétera, 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 la enfermedad. En ese momento el pueblo tenía que entrar y pelear sabiendo que no lo iban a hacer con sus propias fuerzas, sino que Dios iba a estar con ellos. En cada una de nuestras batallas hay un poder sobrenatural que nos guía, que nos guarda y nos protege. Tú tienes que levantarte y entrar a pelear tus batallas sabiendo que no peleas con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas y el poder de Dios, iglesia. El salmista mismo decía: Señor, enséñame a darte gracias por aquellos milagros que aún no me di cuenta y que ya ocurrieron. Hay más de 1000 milagros por día que el Señor hace por ti y por nosotros, y ni siquiera nos hemos enterado. Y como no nos hemos enterado, ni siquiera le hemos podido dar gracias a Dios de eso. Tal vez nuestros ojos están velados, tal vez nuestro entendimiento está cegado. La fe no está basada en los sentimientos. Si decimos en un día de primavera: qué lindo clima, qué bien que me siento hoy, es palpable la gloria de Dios. No puedo decir, si luego llueve, que el diablo se levantó en mi contra. No, la fe no está basada en ese tipo de sentimientos. Dios está con nosotros, Dios está contigo, porque su palabra lo dice. No te dejaré ni te desampararé. Y sus ángeles, que son ministradores de fuego, pelean a favor de nuestra vida para tomar la tierra que nos ha prometido Dios que nos va a entregar. La tierra es nuestra casa, nuestra familia, nuestras finanzas, la herencia, el ministerio y todo lo que forma parte de nuestra vida. La victoria para cada área ya fue concedida, ya la obtuvimos por medio del Señor. Y aunque el diablo se levante, se va a tener que salir, huir corriendo, porque dice la palabra: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Cuando el pueblo de Israel estaba entrando a esa tierra prometida, iglesia, los habitantes de Canaán, que eran paganos mundanos, dependían de sus imágenes. En el libro de Levítico nos cuenta que se protegían guardando y escondiendo dentro de las paredes de su casa ídolos para protegerse de esto, de esos que estaban entrando en el nombre de Jehová. Pero cuando llegaron esos hombres de Dios y pisaron la tierra que el Señor les había encomendado, no hubo imagen ni nada que pudiera levantarse en contra del poder de Dios. Hoy esto es lo que hacen la mayoría de las casas, los que tienen una religión. Por eso yo te digo, esto no depende de una religión. Los que tienen una religión tienen sus casas llenas de imágenes, porque creen que esas imágenes los van a proteger y los van a librar, pero no. Las imágenes esas no tienen poder. Sí, fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Sí, no tenían poder. No tengas miedo, no hay ninguna circunstancia ni problema que se pueda levantar en tu contra, porque más grande es quien está contigo. Dios es el que nos da el poder para resistir y avanzar. Con la caída de Adán, iglesia, la autoridad sobre lo creado le fue concedido al diablo. Por eso cuando Jesús fue tentado por Satanás, éste le dijo: todo le iba a dar si postrado le adorara, pero la desobediencia del hombre, lo que le pertenecía, se había perdido. Por eso Jesús, cuando reprende al diablo, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no le dice que no le fue entregado el poder, sino que admite que en efecto así ocurrió, porque era solo por un tiempo. En el momento en que Jesús miró la cruz, derramó su sangre preciosa y declaró: consumado es. Y luego, levantándose de la muerte, le fueron entregadas las otras llaves y la autoridad y el poder para aquellos que conformamos la iglesia. Somos tú y yo. Avanzamos y creemos en las promesas de Dios.
El poder de Dios, iglesia, nos va a ayudar a enfrentar toda clase de crisis que hoy tú puedas estar viviendo y toda clase de adversidades, porque es justamente en ese poder, en el poder de Dios, donde nos fortalecemos. Hoy necesitamos avanzar, iglesia, hacia los planes de Dios, esforzándonos, siendo muy valientes. Si caminas en ese camino, basado y guiado en la palabra de Dios, y te esfuerzas, Él te va a dar nuevas fuerzas. Cuando estés cansado, Él te va a ayudar a llegar a la meta. Cuando quieran atacar al pueblo de Israel, por sorpresa. Lo hacían atacando los enemigos del pueblo de Dios. ¿A quiénes? A los rezagados. Los archienemigos de Dios, los archienemigos que tenían los israelitas en las épocas de las conquistas, eran los amalecitas. Ellos se dedicaban a atacar a los que se quedaban atrás, a los rezagados, a los más débiles. Por eso el Señor hoy hace tanto énfasis en las fuerzas, en las fuerzas que necesitas tener. ¿Qué es lo que nos da fuerzas espirituales? ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? ¿Cómo nos podemos nutrir de esas fuerzas espirituales? Las fuerzas vienen de varios lados. Las fuerzas espirituales, como por ejemplo, con la comunión con Dios primeramente, con su palabra, y también al venir a la iglesia, de participar en la alabanza, de estar en comunión con los hermanos. Las fuerzas no vienen cuando nos quedamos solos, cuando decimos que estamos mal y no vamos a la iglesia. No te quedes del otro lado del Jordán, no renuncies a lo que Dios puso en tu corazón, iglesia. Por favor, lo que divide la tierra prometida del desierto es el río del Jordán. Es tu Jordán, es tu problema, es tu situación. Pero el Señor lo abrió milagrosamente cuando los levitas pisaron las orillas del río con el arca, con la presencia de Dios sobre sus hombros. Las aguas que se abrieron y todo el pueblo pasó libremente de un lado a otro, entrando a la tierra de la abundancia de todo lo que es Dios. Avanzar, iglesia, en obediencia constante a la palabra de Dios. El Señor quiere que tengamos respeto de sus mandamientos y de sus consejos, de lo que Él te ha hablado. Esa es la clave para disfrutar de esa abundancia y poder creerle a Dios. Como Caleb, que a pesar de los obstáculos que enfrentó en el desierto y su edad de 85 años, estaba lleno de juventud y con grandes ganas de seguir sirviendo al Señor, porque tenía las fuerzas del Altísimo. Amén. En conclusión, iglesia, aprendamos a rendirnos y a consagrarnos a ese plan y entregarnos día a día al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es tiempo de decidir, de avanzar y no detenernos, de no mirar atrás, de no bajar los brazos, iglesia, a pesar de las circunstancias. Y si una puerta se cierra, es porque hay una puerta mayor que está por abrirse. El Señor es quien brinda las mejores oportunidades y también nos aleja de los caminos mentirosos. Él es quien nos acompaña en cada paso, iglesia. Confiemos en Dios, en su poder, y veremos su gloria. No permitas que las circunstancias, los problemas, la enfermedad, la escasez nublen tu visión de la promesa. Es hora de confiar en la palabra de Dios y avanzar en fe y en obediencia. Amén. Hoy Dios te dice y te vuelve a repetir: avanza, no te detengas. Avanza, no te detengas. Porque Dios le dijo, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Avanza, iglesia, no te detengas. Hay gente que necesita escuchar este mensaje. Mándalo, compártelo. Hay gente que está desesperada, desahuciada. Hay gente que está a punto del fracaso, de la derrota. Comparte este mensaje. Así como hoy Dios te habló y te dice: avanza y no te detengas. Hay gente que necesita escuchar el avanza y no te detengas de Dios. Amén. Déjame hacer una oración. Padre eterno, en esta hora te damos gracias. Bendigo la vida de todos los que me escucharon y me vieron.
Y yo le pido a tu Espíritu Santo que hoy, Señor, ponga nuevas fuerzas, aumente la fe, pero sobre todo ponga un espíritu de obediencia en cada uno de ellos, para que hoy nos levantemos, avancemos y no nos detengamos, para cumplir el propósito que tenemos sobre esta tierra, de ser luz en medio de las tinieblas y de ser la sal de esta tierra. Señor, todos los que me vieron hoy y me escucharon, úsalos, Señor. Úsalos en gran manera para que podamos seguir destruyendo las obras del enemigo. Declaro que no hay enfermedad, no hay desánimo, no hay problema, no hay escasez, no hay situación adversa que pueda detener a este pueblo, Señor, cuando hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe y nuestra obediencia en ti. Declaro que el poder del Espíritu Santo está sobre todos aquellos que están débiles, les da nuevas fuerzas, Señor, y los levanta para ir y conquistar lo que ya es de nosotros, lo que ya es de ellos. Lo declaro hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Pues te doy muchas gracias por haber escuchado este mensaje, y yo te pido que compartas este video, este audio, y pueda haber más gente bendecida. Amén. Te espero en la próxima transmisión. Cuídate. Usa todos los protocolos de seguridad para esta pandemia que estamos viviendo. Tu tapabocas es importante que lo uses. A donde quiera que vayas, usa tu gel antibacterial, tu sanitizante. Cuídate mucho, te lo digo yo, que he experimentado esta situación y que hoy Dios me ha levantado y hoy me tiene en victoria. Amén. Bendiciones y te mando un fuerte abrazo.